amigos de nuestro canal de YouTube. En nuestro segmento de entrevistas tenemos ahora como invitada a Ruth Chicana, contadora pública, colegiada. Ella es maestra en Administración de Negocios y actualmente vicedecana del Colegio de Contadores Públicos del Callao. Y la hemos invitado porque iniciándose una etapa electoral donde vamos a elegir nuevo gobierno, nuevo Congreso, el tema tributario va a resultar un tema muy importante. ¿Y por qué va a resultar un tema muy importante? Porque esta pandemia, esta crisis sanitaria y esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria ha llevado a que los ingresos tributarios caigan alrededor de un 30%. Y que el gobierno se vea en la necesidad de abrir más endeudamiento para cubrir sus necesidades fiscales. Pero esto no es una situación permanente. Habrá nuevamente que recurrir a la parte impositiva cuando empiece a recuperarse la economía. Pero es un buen momento para corregir algunos temas que quizás sería bueno corregirlos antes de la pandemia, pero aprovechando estas circunstancias. Ruth, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. El tema es política tributaria de aquí en adelante, política tributaria en la pospandemia. ¿Qué es lo que tú consideras deberíamos empezar a reflexionar sobre este punto? Muchísimas gracias, Enrique, por la invitación y bueno, aprovechar la oportunidad en poder conversar respecto a este tema que es de interés público, ¿no? No solamente para empresarios, sino también emprendedores y ciudadanos en general, ¿no? Bueno, tenemos nosotros un gran reto, pero yo creo que este reto se ha dado de manera constante y que hasta ahora no sabemos darle una solución sostenible, ¿no? Si bien es cierto lo que ha permitido al Estado peruano poder realizar o formular diversos programas de ayuda, como fue el tema de Reactiva y todo ello, ha sido pues esta disciplina fiscal, ¿no?, que ha tenido a lo largo de todo este tiempo nuestro país, basándose, y creo que esto no es nada novedoso decir, basándose en una política tributaria enfocada en la recaudación. Nuestra política está enfocada en la recaudación, mas no está formulada de otra manera como para poder ser una política mucho más inclusiva y poder nosotros relacionar el incremento, en este caso de la recaudación, pero por medio de lo que es la disminución de la informalidad. Seguimos nosotros enfocados a tal vez a saturar más al formal, ¿no?, y tratar de recaudar todo lo que se puede por ese camino, en vez de optar por una política mucho más amplia, más reflexiva, que también involucre al informal y genere esta confianza que se ha perdido hace tanto tiempo. Tenemos entonces un desafío que es previo a la pandemia, y es que la, digamos, capacidad de recaudación que tiene la SUNAT está concentrada en la formalidad, y está concentrada dentro de la formalidad en una parte de quienes declaran y pagan impuestos, y que por supuesto deberían ser incentivados y hasta premiados por desarrollar esa buena, digamos, tarea cívica, que es una obligación, sí, pero algunos la hacen bastante bien. Pero sin embargo, parecería que la SUNAT está más bien concentrada en seguir buscando en ellos, en esos que ya pagan, sean personas naturales o jurídicas, en lugar de ampliar la base tributaria. Y en lugar de ampliar la base tributaria, generando condiciones favorables para quienes hoy no tributan, puedan hacerlo, pero creciendo en su actividad económica. Porque si no hay actividad económica, ¿de dónde vamos a tributar? Sería una pregunta que habría que hacerle a quienes están en este empeño, básicamente, como tú lo has dicho, de recaudación, antes que de promoción de la actividad económica. Correcto, así es, Enrique. Y yo considero que nosotros, si realmente queremos invitar, incluir al informal, tenemos que hablar bajo sus propios lenguajes, ¿no? La política tributaria se ha regido siempre en base a un lenguaje técnico, a un lenguaje de números. Si queremos nosotros instruir, por ejemplo, y decirle, a ver, tú eres microempresario, ¿por qué? Porque tus ventas anuales no superan las 150 UITs. Tú eres pequeña empresa porque tus ventas anuales están entre las 150 y las 1.700 UITs.
y por otro lado también no podemos realizar ese acercamiento con el emprendedor, poderle dar, por ejemplo, una buena inducción de cómo es el proceso, de los beneficios que tiene la formalidad. Algo así habíamos estado conversando contigo anteriormente, ¿no? Ante una consulta, ¿cuál es la diferencia entre el hecho de que yo pueda emitir un recibo por honorarios y pueda emitir una factura, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y esa es la realidad no solamente de una persona, esa es la realidad de todos, que no sabemos, no conocemos cuáles son los beneficios que involucra el poder estar dentro de este campo formal, ¿no? En el aspecto tributario especialmente. Entonces, a ver, vayamos por partes en esta idea general que nos estás dando. El RUS, ¿cuál es tu apreciación del RUS como un intento de abordar ese problema que tú estás mencionando? Respecto a los regímenes tributarios, hemos tenido cambios, ¿ya? Pero cambios que realmente no han demostrado tener los resultados que se hubiese esperado. Antes nosotros manejábamos 3 regímenes tributarios, que era el RUS, el régimen especial de renta y el régimen general. Ahora esto se ha incrementado, se ha ampliado. Ahora nosotros tenemos nuevo RUS, que ahora te voy a explicar en qué consiste, el régimen del nuevo RUS. Tenemos nosotros también el régimen MIPE tributario, tenemos también el régimen especial de renta y tenemos el régimen general, ¿no? La diferencia entre las personas, por ejemplo, del RUS y del régimen MIPE tributario están bastante marcadas. Por ejemplo, en el caso de este régimen nuevo RUS, que yo no le veo una particularidad. ¿Por qué? Porque si se ha separado o se ha indicado solamente 2 categorías, es decir, la persona que se acoge en este régimen tributario tiene 2 categorías, y en cualquiera de las 2 categorías puede tributar, pero se pagan cuotas o se realizan pagos, se podría decir fijos. Así vendas o no vendas, tú pagas. Entonces, si miramos desde ahí un poco, analizando, siendo más reflexivo, ¿cuál es el mensaje de la SUNAT? Es decir, no me interesa cuánto es lo que tú normalmente facturas, pero lo que sí me interesa es que factures lo que factures, pagues. ¿Y a quién está enfocado? Al emprendedor. Entonces, si desde el inicio no lo invitas tú a formar parte, ¿no?, de esta, se podría decir, de esta política inclusiva, no esperes entonces mejores resultados más adelante, porque el mensaje es claro: me pagas una cuota, así vendas o no vendas, ¿no? Y eso es, por ejemplo, el nuevo RUS. Es decir, la política recaudadora, como sea, sin importar cómo estás iniciando tu negocio. Y vayamos que ese ahora es nuestra realidad con este tema de la pandemia. Hay muchos emprendedores que están iniciando. Entonces lo único que se fijan es, bueno, para no tener problemas con la SUNAT, voy a ver si pago yo 50 soles o 100 soles o el importe que yo tenga en ese mes. Ya. Entonces, el primer mensaje que nos has dado, la política tributaria en el Perú es básicamente recaudatoria. Está enfocada en la recaudación y no en la preocupación por si hay mayores ventas o menores ventas, si hay mayor actividad económica o menor actividad económica. Y la segunda, digamos, indicación que nos has dado es que dentro de los 3 regímenes que nos has planteado, el del nuevo RUS, que está en principio enfocado justamente en quienes son la mayoría, deben haber 7, 9 millones de personas que están trabajando en la llamada informalidad de manera independiente, muchos de ellos seguramente acogidos al RUS, y que entonces el mensaje es: no me importa si vendes o no, pero a mí me pagas lo que me dices que me vas a pagar. Entonces, el mensaje, yo te diría, es más bien no vengas, ¿no? Porque yo voy a estar más tranquilo al otro lado. ¿Cuál es la ventaja que el Estado da? Claro, y teniendo en cuenta también que dentro de todos los requisitos o de todos los parámetros, pues estás, bueno, para que seas parte de este nuevo régimen único simplificado, uno, no llevas registros contables, solo efectúas un pago único mensual,
¿no? Y así literalmente tú también lo vas a encontrar en la página web de SUNAT. Entonces el mensaje es muy claro. No hay aquí una preocupación por hacer un seguimiento, recordando que es el primer régimen al cual un emprendedor accede, ¿no? Y como que solamente se establecen las cuotas para no generar mayor inconveniente. Ya tienes una cuota de 20 soles o de 50 soles, te ponen un tope a tus ingresos o a tus compras, ¿no? De 5.000 y 8.000 soles, pero eso es todo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí debemos nosotros mejorar de la manera en cómo nos comunicamos, Enrique, con el ciudadano, con el contribuyente. Y el régimen PYME tributario, que lo has mencionado también, ¿qué ventajas tiene si se cumplen? Claro, en el caso del régimen MIPE tributario ha sido dado para fortalecer, en este caso, a las empresas que ya están registradas en el REMIPE, ¿no? Entonces, de una u otra manera, para poder, se podría decir que complementar, te comento un poco, como los mayores beneficios son en la parte laboral, ¿no? Por ejemplo, no estás obligado a dar a tu trabajador 15 días de vacaciones, perdón, 30 días, sino 15 días, no pagas CTS, es decir, una serie de beneficios para las empresas que están registradas en el REMIPE. Los beneficios se enfocan más en la parte laboral. Entonces, como por la parte de la SUNAT se ha querido realizar este equilibrio, dando también las ventajas en la parte tributaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, respecto a los beneficios que tiene en este caso la parte del REMIPE, se enfoca en el impuesto a la renta, en la tasa del impuesto a la renta. Normalmente hablamos del 2.5 hacia arriba, en el caso del régimen MIPE tributario hablamos del 1%, del 1.5%, dependiendo mucho de su nivel de ingresos, ¿no? También nosotros, por ejemplo, hablamos respecto a un manejo de la devolución del IGB, también respecto al régimen MIPE tributario, y bueno, y también se podría decir que un seguimiento de acuerdo a la utilidad que realizan o que obtienen las empresas año a año, ¿no? Entonces también allí hay una serie de beneficios para un tema de impuestos, como impuestos temporales a los activos netos, que también tienen allí una ventaja, y bueno, y algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, digamos, ese régimen en principio está, a tu juicio, bien enfocado, pero quizás lo que falta es comunicar mejor los beneficios que tiene. Sí, te comento un poco también al respecto. Y creo que esto va enlazado con lo que hemos venido observando a lo largo de este tiempo, Enrique. Se nota que el Estado no conoce a sus ciudadanos. Es decir, podemos lanzar productos estrella, podemos lanzar muy buenas iniciativas al mercado, pero si estas iniciativas o estos productos no se amoldan a la realidad, en este caso del que consume o en este caso del contribuyente, simplemente van a ser buenas iniciativas, ¿no? En el caso del régimen MIPE tributario, yo considero que sí, es un régimen interesante, es un régimen que está fortaleciendo ya un registro complementario, que es el REMIPE, pero considero que hay que difundirlo más, ¿no? Y, por ejemplo, respecto a lo que es el nuevo régimen único simplificado, yo no le veo un argumento válido del por qué, al menos no como está formulado actualmente, ¿no? Considero que debería esto unirse y poder reformularse mejor, ya que los dos están enfocados al emprendedor, ¿no? Al que está iniciando, como micro, pequeño, mediano y gran empresario, ¿no? Ruth, en otros países existe un solo documento de comprobante de pago. Aquí tenemos la cuestión, te preguntan, ¿boleta o factura? Yo no lo he escuchado en otros países y no sé si estamos adelantados o estamos atrasados. En realidad, yo creo que hasta por cuestión de información, hasta por inteligencia tributaria, debería haber un solo documento, ¿te parece? Claro, sino que los comprobantes de pago también están relacionados al tipo de régimen tributario.
¿no? Entonces, de acuerdo a los regímenes, un poco que hemos ido clasificando los comprobantes de pago. Por ejemplo, en el caso del régimen general, no se le ha ampliado. Por ejemplo, las empresas pueden emitir liquidaciones de compra, pueden emitir facturas, pueden emitir boletas. En el caso de poder, por ejemplo, si vas a brindar un servicio a una persona natural que no es contribuyente, le emites una boleta. Si vas a dar un servicio a una persona jurídica, le emites factura, porque la factura le va a ayudar a sustentar sus gastos, ¿no? En cambio, la boleta es más para personas naturales, ¿no? Entonces, como que se ha tratado un poco de ordenar ese esquema, ¿no? Más por ese lado está enfocado el reglamento de comprobantes de pago. Más por el lado del ordenamiento. En el tema del régimen del IGB, ¿qué cambios deberíamos hacer, según tu opinión? Bueno, yo tengo una forma muy particular y en esto seguro algunos colegas van a mostrar alguna opinión contraria, ¿no? Para mí, el impuesto general a las ventas, si es que nosotros lo reflexionamos el tema, es impuesto general a la venta. La venta genera ganancia, genera renta, sobre los cuales nos miden para poder ver en qué régimen realmente debemos estar ubicados. El impuesto general a las ventas es para mí uno de los mecanismos que utiliza o de la cual es parte de esta política tributaria para poder seguir generando caja para poder asumir los gastos corrientes, ¿no? Es igual como el impuesto que pagamos nosotros, el impuesto a la renta. Imagínate que nosotros todos los meses realizamos un pago a cuenta del impuesto a la renta. ¿Por qué tenemos que realizar el pago a cuenta del impuesto a la renta si el impuesto a la renta por naturaleza es un impuesto anual? ¿Por qué? Porque se supone y se asume que la empresa termina el periodo, evalúa su nivel de ingresos con sus gastos y ve si ha tenido ganancia. ¿Por qué tienes que ir pagando un impuesto de manera adelantada si la naturaleza es otra? Pero vemos allí que ya hay otros intereses. El Estado necesita caja para poder asumir sus obligaciones mensuales, pero vayamos un poco, ¿y esto de qué manera afecta al empresario? Muchos empresarios no pueden asumir estos pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, y si ya tenemos un impuesto que grava la ganancia, ¿no? ¿Por qué también debemos tener un impuesto, por más que haya lo del crédito fiscal, por qué también debemos denominar un impuesto general a las ventas? Si no hay ventas, no hay ganancia, y estás atacando por los dos lados, ventas y ganancias. En los años 70, un economista apellidado Laffer, ¿no?, asesoró al presidente Reagan y de alguna manera, 70, 80 por ahí, de alguna manera se generó la idea de que bajando los impuestos significativamente, las tasas me refiero, se iba a generar una mayor recaudación que la que tenías con los impuestos más altos, ¿no? Y lo intentaron hacer en los Estados Unidos, no funcionó, no funcionó también, pero quedó la idea. Cuando aquí era ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, no todavía presidente, y luego presidente del Consejo de Ministros, volvió a plantear la idea. Y cuando asumió el gobierno el presidente Toledo, ofrecieron bajar 2 puntos el IGB y eliminar varios impuestos que se consideraban antitécnicos. Uno de ellos, el ITF, que hasta ahora se mantiene, y otro, el impuesto el ITAN, famoso, ¿no? El famoso ITAN. Sí, bueno, al final del día, durante el gobierno se encontraron ya en el ejercicio fiscal que no tenían, digamos, los suficientes recursos y no solo no bajaron el impuesto, sino que volvieron a subir en el punto que se había bajado. Entonces, este tema de la reducción de los impuestos, de las tasas impositivas, ¿qué te parece para aplicarlo a la realidad peruana? Desde el punto de vista estrictamente económico, una reducción del precio desestimula todo lo que sea evasión. Pero claro, nos quedamos en recaudación. Entonces, eso es un tema que habría que compensar en el tiempo. ¿Cómo lo ves? Correcto, creo que dijiste la palabra clave y hacia ahí me dirijo, ¿no? Todo parte desde la economía,
¿no? Todo parte desde la economía. Y nosotros viendo un poco y analizando la tendencia de la economía de libre mercado, ¿no? En este caso, nosotros también debemos adecuar nuestras políticas a todo lo que ya se viene en el mercado respecto a este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos, y recuerda que el impuesto que siempre está en todos estos mensajes políticos, cada vez que alguien va a postular a temas de la presidencia y todo eso, es el IGB, si te has dado cuenta, ¿no? Es este impuesto que lo manosean tanto, lo reducen. ¿Por qué? Porque no tiene un argumento válido en una economía con un flujo comercial libre y que cada vez se vuelve mucho más abierto, ¿no? Nosotros necesitamos, como ya lo había mencionado, una economía mucho más amplia, inclusiva, y por ende la política tributaria también tiene que manifestarse de esta manera. Si tú elevas, en este caso, las tasas tributarias, la imposición, obviamente que lo que vas a generar ya simplemente es como un cuello de botella que no va a permitir fluir todo, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo sabe muy bien los economistas, yo creo que eso lo sabe muy bien el MEF, pero yo creo que ya aquí hay otros intereses, Enrique, que hay que asumir y que a pesar de que eso ya se conoce, lamentablemente no se puede aplicar. Tu opinión entonces, si estoy entendiendo bien, es más enfatizar en la renta y menos en el IGB. Bueno, esa sería una recaudación más justa porque la renta va más a quien más tiene, menos a quien menos tiene y no va si no tienes. En cambio, el IGB va a todo el mundo, tengas o no tengas, digamos, ¿no? Entonces, bajando la tasa del IGB a un nivel razonable, aunque por cierto hay que decirlo también al otro lado, que quienes nos están escuchando también tienen que tener esa información, que en la mayoría de los países de América Latina, por lo menos, el IGB o IVA, como se llama en otros países, está en niveles altos, seguramente con el mismo propósito recaudatorio. La gran pregunta es, si apostamos por el impuesto a la renta mucho más y menos al IGB, y lo miramos bien finamente, entonces de repente una buena parte de esa masa que está en informalidad pues se encuentra ya atractivo por ese lado de entrar, tendría que ser complementario con otras medidas, y enfocamos más en la renta y en que no haya ilusión y evasión de ese impuesto. Ese podría ser el escenario en el que tú estás imaginando. Así es, sí. Yo considero que lo que debe y el reto que se debe dar ahora o que vamos a tener es poder hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de acuerdo al nivel de rentabilidad de las empresas y poder aplicar políticas que se adecúen a este nivel de rentabilidad y que esto sea de manera gradual, ¿no? No ser tan rígidos con el tema de los regímenes tributarios, sino también poder hacer, por ejemplo, en la parte tributaria nosotros tenemos diversos mecanismos que se usan, ¿no? Para poder determinar evasión o elusión tributaria. Entonces yo considero que si podemos aplicar este tipo de procesos, ¿por qué también no hacerlo para poder realizar un seguimiento a las empresas de cómo va el cambio de su nivel de rentabilidad, de sus ganancias, y poder hacer que estos regímenes sean mucho más flexibles y se adecúen a la situación de las mismas, ¿no? Claro, digamos allí pensando al otro lado, alguien diría, sí pues, pero este impuesto yo lo cobro directamente y rápidamente. Por ejemplo, no sé si todavía a las cerveceras, tabacos, le cobran el impuesto selectivo a consumo. Sí, le cobran en el depósito antes de que venda, ¿no? Dan por supuesto que va a vender. O sea, es muy fácil la recaudación. En cambio, en la renta hay pues tener toda una base de información y cruces para poder determinar. Y, en tu opinión, exoneraciones tributarias o el llamado gasto no tributario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se puede hacer? Alguna vez la región San Martín tuvo un inteligente acuerdo con el gobierno nacional, anunció a sus exoneraciones, a cambio de lo cual recibió un plus en sus asignaciones presupuestales para infraestructura, y terminó ganando, porque resulta que las exoneraciones no beneficiaban a quienes decían que iban a beneficiar, sino a unos cuantos que habían encontrado la manera de aprovechar el incentivo. ¿Qué piensas?
Bueno, yo considero en este caso igual que las exoneraciones no tienen también ningún sustento válido. ¿Por qué? Porque las exoneraciones se dan a diversos servicios o a diversos rubros que no, por ejemplo, ¿no? En el caso de la educación, ¿no? En el caso de la educación se le exime de diversos tipos de impuestos para fines de incentivar, en este caso, este sector, ¿no? Tienen un plazo, tienen una vigencia, ¿ok? Y de allí se evalúa de nuevo para ver si esta facilidad o esta exoneración continúa, ¿no? Yo considero que si nosotros podemos formular de una manera adecuada, ¿no?, toda esta política tributaria, no tendríamos por qué estar dando exoneraciones si es que en este caso la tasa impositiva sea mucho más baja. ¿Por qué? Porque allí todos podrían participar. En el caso de la educación, yo sé que es un tema sensible, ¿no? Porque hablamos ya de un derecho, pero no deja también de ser un servicio que se coloca en el mercado. Es decir, también a una empresa en el rubro de educación también le cuesta pagar profesores, también le cuesta poder tener una plataforma, también tiene costos operativos que asumir. Entonces, yo por ese lado no le veo una exoneración como parte de algo que debiera darse, pero sí considero de que debería involucrarse dentro de una política con una menor, en este caso, imposición tributaria, ¿no? Donde sí se puedan involucrar a todos los sectores y evitarnos de hacer este tipo de exoneraciones. Y otra cosita más para poder también aprovechar un poco tu consulta. Se ha realizado diversos mecanismos para poder incentivar, en este caso, a las empresas dentro de todo lo que es la formalidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también el caso de obras por impuestos, pero que sin embargo la corrupción ha hecho de esta gran iniciativa también una cuna, se podría decir, de intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque los certificados que también emite SUNAT a raíz de este tema de obras por impuestos también se transan, Enrique. Imagínate. Entonces, a veces creo que, como dicen, que la cura sale más cara que la enfermedad. Que la enfermedad, como dice la canción. Ruth, para finalizar, hay 24 partidos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones y por lo tanto, en principio, vamos a tener 24 candidatos, porque además todos tienen la obligación de presentarse si no pierden la inscripción. Están entonces ahora, ojalá estén, además de preocupados por quiénes son los candidatos, ojalá estén preocupados también qué le van a ofrecer al país en sus planes de gobierno. ¿Qué le dirías a estos candidatos en general que tendrían que tener como mínimo en consideración en el tema tributario? Bueno, lo que yo mencionaría es que recordemos que nosotros íbamos rumbo a lo que es ser parte de la OCDE en el 2021, ¿no? Que no perdamos la ruta, porque muy aparte, en este caso, de formar parte de esta organización, involucra sanear muchos de nuestros procesos y dentro de ellos está el tema tributario. Se está planteando una reforma tributaria enfocada a lograr ser parte de la OCDE. Espero que esa perspectiva no se pierda. Y eso involucraría muchos aspectos, dentro de los cuales, que es un tema principal de mi interés, que es el tema de la informalidad. No perder el rumbo, si ya nosotros nos hemos trazado ese camino, continuarlo, sea quien asume el gobierno ahora. Políticas de Estado en el tema tributario, enfoque no necesariamente por la recaudación, sino por el crecimiento que generará más recaudación, un concepto más inclusivo, nos has dicho, y la necesidad de conocer mejor a quienes son finalmente los ciudadanos y las empresas que van a tributar. Así resumo, espero que bien, tus principales planteamientos, Ruth. Te agradezco mucho por la presencia en nuestro canal. Espero tenerte de vuelta porque este es un tema muy importante, tal vez sobre un asunto más puntual o tal vez a lo largo de la campaña, cuando ya tengamos una idea de qué plantean las principales fuerzas políticas, podemos hacer un comentario con tu valiosa experiencia. Gracias, Ruth, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Enrique, y claro que sí, yo encantada de poder conversar de diversos temas. Creo que esto es una responsabilidad de todos como ciudadanos, y bueno, a elegir bien ahora a este nuevo reto también que se nos viene como país. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, amigos, por su gentil sintonía.